Buenas tardes a todos. Le agradezco que hayan asistido a nuestro conversatorio. Vamos a dar inicio, pero antes quisiera presentarles a la que va a ser nuestra moderadora el día de hoy, la doctora Belén Rodríguez. Ella es médico internista egresada de la Universidad de La Frontera. Trabajó en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco en servicio de medicina interna, en la unidad de reumatología y unidad de paciente crítico. Es secretaria de la Mesa Directiva Regional del Colegio Médico de Temuco y coordinadora del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Temuco de la Araucanía. Nos es muy grato y nos es un honor que ella nos pueda moderar hoy día, así que con todo gusto los dejo con la doctora Belén Rodríguez. Adelante, Belén. Muchas gracias, Yanela, por la introducción. Muy buenas tardes a todas y todos en esta fría tarde acá en nuestra hermosa ciudad de Temuco, ¿cierto? A nombre del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Temuco y de los miembros de la red de la campaña El Derecho a Respirar, les damos la más cordial bienvenida al segundo conversatorio de nuestro ciclo, el que hoy está titulado Calidad del aire, afectaciones a nuestra salud. En esta jornada escucharemos las presentaciones de 3 especialistas muy connotados: la doctora Patricia Matus, la doctora Miriam Betancourt y el doctor Fernando Lanas, quienes buscarán informarles sobre los problemas y enfermedades que los contaminantes provocan en nuestra salud a causa de la contaminación existente en nuestra comuna, en muchas otras comunas de nuestra región y del país. El conversatorio que vamos a realizar hoy se enmarca en las acciones de la Municipalidad de Temuco para informar y educar a la población sobre la importancia de la contaminación atmosférica y sus efectos en la salud, en la calidad de vida, en el ámbito social y económico de nuestra ciudad y de sus habitantes. Para comenzar, y en representación de la Municipalidad de Temuco, nos va a saludar el jefe del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, el señor Gustavo Fuentes Barra. Buenas tardes, señor Gustavo Fuentes. Hola, muy buenas tardes, doctora Rodríguez, ¿cómo está usted? Muchas gracias por su saludo. Agradecer primero que todo esta organización de estos ciclos de charlas también, muy necesarias, sobre todo en tiempo de pandemia, donde no nos podemos reunir, respetando los aforos también que nos proveen alguna instancia de cercanía con la ciudadanía. Bueno, comentarles ya a nombre de la Municipalidad de Temuco, a nombre del señor alcalde Roberto Neira y a nombre también del Consejo Municipal de Temuco, brindarles un caluroso saludo, comentarles muy brevemente, ¿no es cierto?, que soy el nuevo director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Temuco, recién en mi tercer día de gestión, pero muy grato, muy cómodo también con compartir con los equipos de profesionales que tiene nuestra dirección y que están constantemente al servicio de la comunidad, sobre todo en estos conversatorios y estas charlas tan importantes, sobre todo en la actualización y la globalización que estamos viviendo como país, como ciudad, y los riesgos que corremos también con estas malas calidades del aire. Así que, doctora Rodríguez, muchas gracias por su presentación, gracias por compartir esta moderación de este ciclo de charla. Agradecer también a las personas que están conectadas, a los vecinos también y a los doctores y doctoras Peldosa, por lo que alcancé a escuchar también, que nos va a acompañar con su intervención. Así que un saludo cordial a nombre del alcalde del Consejo Municipal y de nuestra dirección, por supuesto, abiertos a cualquier disposición y consulta que nos quieran realizar. Así que muchas gracias, doctora Rodríguez. Un gusto, gracias por sus palabras al jefe del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Temuco. Agradecemos lo que nos ha mencionado. También queremos agradecer el apoyo de otras entidades que han estado colaborando en esta campaña El Derecho a Respirar y que han participado en la organización de este conversatorio. Ahora nos va a dar un saludo inicial Angélica Chavarría en representación de la red de la campaña, que es una red de agrupaciones sociales del área de la academia, del área de muchas áreas diferentes de nuestra comuna y de nuestra región. Así que es un gusto. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias, Belén. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Gracias. Bueno, saludar a todos y todas, agradecer su participación en este espacio. Como bien decía Belén, somos un conjunto de organizaciones sociales, fundaciones, corporaciones. Está, por ejemplo, en la red la Fundación de Superación de la Pobreza, el Colegio Médico, y por eso también tenemos la posibilidad de contar con la moderación de la doctora Belén hoy día. Somos personas y entidades interesadas en participar activamente, promoviendo acciones concretas, generando conciencia
social, ¿cierto? Educándonos también, aprendiendo día a día qué significa este fenómeno de la contaminación del aire. Así es que para nuestras vidas, para nuestra salud, pero también para nuestra proyección y nuestra calidad de vida en este territorio. Así es que de parte de este conjunto de organizaciones, agradecer muy especialmente a los doctores, ¿cierto? Matu, la doctora Beto y el doctor Ana, dos de ellos, particularmente la doctora, la realización documental, que ha sido un primer esfuerzo muy importante que hicimos, la Facultad de Medicina de la que va a hablar un poco desde la perspectiva de los distintos actores qué significa este fenómeno del aire para nuestras vidas, cómo nos impacta. Y este conversatorio de hoy día, que está muy referido a cómo afecta nuestra salud, ¿cierto? Más directamente, hace parte de esta necesidad de reflexionar y aprender día a día acerca de este fenómeno. Así es que agradecer muchísimo esa disposición de los especialistas y las especialistas que nos acompañan, pero también de todos quienes hoy día están participando y que se pueden involucrar haciendo esfuerzos desde lo cotidiano, desde lo personal y familiar, pero también participando activamente en este tipo de redes. Esta es una red abierta de organizaciones y hoy día tenemos la posibilidad de vincularnos con el municipio de Temuco, que ha sido un logro muy importante para nosotros, comenzar a estrechar lazos de colaboración y presentarnos al municipio de forma activa, no solo señalando los problemas y las críticas de pronto que se pueden hacer a la gestión, sino también involucrándonos con propuestas y poniéndonos a disposición para abrir espacios de diálogo como este. Así es que con la energía que acá tenemos, todos los que estamos interesados y hoy día vamos a participar, más esta urgencia y esta necesidad de atender el tema, confiamos en que vamos a seguir avanzando y llegar a mejores estrategias para que podamos avanzar también más rápido. Somos muy conscientes como habitantes de este territorio de lo urgente que es atender esta problemática y nos parece que tenemos que darnos a la tarea de encontrar mejores estrategias ojalá más efectivas, más rápido. Ese es nuestro desafío, darle la bienvenida a este tema y a este espacio también al nuevo encargado de medio ambiente y desde ya ponernos a disposición como organizaciones para seguir trabajando en conjunto en este y otros espacios que podamos generar. Así es que muchísimas gracias a todos y todas y que sea una jornada muy provechosa. Gracias, Belén. Gracias, Angélica. En representación de la campaña El Derecho a Respirar, tenemos una muy buena convocatoria actualmente con muchos participantes y vecinos y vecinas de nuestra comuna, así que eso nos tiene muy contentos. Vamos a partir con la ronda de presentaciones. Me gustaría mencionar que al final de las 3 presentaciones vamos a dar un espacio para preguntas, así que pueden ir anotando sus preguntas en el chat o irlas guardando para después compartirlas a través del chat. La doctora Patricia Matus va a comenzar. La doctora Matus es médico cirujano, doctora en salud pública y magíster en epidemiología de la Universidad de Chile. Con 30 años de experiencia en salud pública, regulación y gestión ambiental, trabajó durante 12 años en la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dirigiendo la división de planes y normas, elaborando las principales normas ambientales del país. Posteriormente trabajó como investigadora en el Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora de la Universidad de los Andes y ejerce labores profesionales de apoyo científico en la Superintendencia de Seguridad Social, a cargo de estudios en el área de la salud ocupacional. Fue seleccionada por la Organización Mundial de la Salud para participar en la actualización de la norma de calidad del aire del año 2005. Ha ejercido labores de consultora internacional en fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para los gobiernos de Panamá, Costa Rica y Argentina y contratada por el Banco Interamericano del Desarrollo. También ha ejercido un rol de evaluador de par para el doctorado de epidemiología de la Universidad de Antioquia, Colombia. Sus áreas de investigación son la salud ambiental, evaluación de riesgo, contaminación atmosférica, cambio climático y enfermedades laborales. Buenas tardes, doctora Matus, y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los oyentes. Felicito este tipo de instancias en que la ciudadanía comparte con especialistas y con la academia, con profesionales dedicados al tema. Así que muchas gracias por invitarme. Yo les voy a hablar en forma general de los problemas
que produce en la salud pública la mala calidad del aire, porque la verdad que el aire es absolutamente necesario, pero si está presente en él contaminantes, se vuelve problemática. Para partir, quiero mostrarles, esta es la situación de ustedes, ¿ah? La última era publicada, esto es con respecto a material particulado 2,5, es un gráfico de series temporales de Padre Las Casas, en la cual uno puede ver que hay ascensos importantes en la época de invierno en forma permanente, y uno desgraciadamente está viendo que desde el año 2013 a la fecha, el 2021, la tendencia es estacionaria. ¿Qué significa eso? Que es una tendencia que no se ha logrado revertir, ¿ah? Es lo primero. Esto es con respecto a un gas, no el particulado, un gas. Esto es en Temuco, donde seguramente hay también quema de leña, pero también vehículos, y el monóxido de carbono es un gas muy lesivo que también está presente. Ustedes me dirán cuánto es lo normal. Bueno, uno no tiene por qué aceptar respirar aire con contaminantes, ¿ah? Entonces, el monóxido de carbono es tremendamente difusible. Si es que se logra estagnar a estos niveles, significa que hay mala ventilación y significa que están expuestos a este gas lesivo. Este es el gas que mata a la gente dentro de las casas cuando hay problemas con la calefacción o con la combustión incompleta. Puede llegar hasta matar. Esto es otro gas que tampoco debiera existir presencia de él. No, uno no debiera tolerar alguna cantidad. Este es anhidrio sulfuroso o dióxido de azufre. También está en Temuco tomado, y bueno, ven ahí niveles preocupantes. ¿Qué produce la contaminación atmosférica sobre la población? Está muy estudiado, ya yo creo que tenemos a nivel internacional sobre 30 años de conocimiento sistemático, y por lo tanto bastante evidencia, ya no es puro conocimiento, sino que hay evidencia, y a nivel nacional también se han corroborado muchos de estos efectos. Entonces, hay conocimiento. Básicamente la contaminación atmosférica, ya sea por particulado o por los gases que les mostré, lo que primero que produce en el árbol respiratorio, que es la vía de contacto en que ingresan los contaminantes al organismo, es una respuesta de inflamación. ¿Ah? Esta respuesta de inflamación en primer momento es traqueobronquial y pulmonar, y después es sistémica, porque mucho, sobre todo el particulado fino, pero también los gases, penetran a través de la barrera alveolo-capilar al sistema. Y ahí van produciendo un estrés oxidativo y disfunciones hasta endoteliales. Yo no voy a avanzar demasiado en eso porque ustedes van a tener dos buenas presentaciones por dos especialistas, un broncopulmonar y un cardiólogo, que les van a hablar en qué es lo que provoca esto en esos sistemas. Ahora, básicamente insistirles que los contaminantes de la atmósfera elevan algo que se llaman citoquinas. Las citoquinas están siendo tremendamente estudiadas. Para hacerles un correlato, algunos eventos de mortalidad que ha provocado el coronavirus se deben, y los colegas hablan de la tormenta de citoquinas. Bueno, lo que les quiero decir yo, que no es a ese nivel. Felizmente la contaminación atmosférica no provoca ese nivel, pero provoca una lesión insidiosa permanente. ¿Por qué permanente? Porque, bueno, nosotros tenemos que respirar siempre. El aire es vital, y ustedes que plantean el derecho a respirar un aire limpio es un derecho. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin respirar. Nosotros 5 minutos podremos estar, entonces siempre estamos expuestos a un nivel. Y debiéramos estar expuestos a lo que ocurre en el aire en verano, en que hay mayor ventilación, ¿no es cierto? Y uno no se expone, o se expone muy poquito.
pero desgraciadamente en los meses de invierno, en todo el país, y en Temuco es uno de los lugares hotspot, es decir, donde se observa más este fenómeno, aumenta demasiado, y eso provoca alteraciones absolutamente sistémicas, médula ósea, etcétera. Como les digo yo, esto lo van a ahondar en un ratito más. Por lo tanto, me interesa que les quede claro que no es solamente un problema respiratorio o un problema. Yo cuando en mi época inicié estos estudios, dirigía el Servicio Metropolitano del Ambiente, el SESMA de esa época, me decían a mí, no, si es un tema estético. No, no es un tema estético. No es que yo no pueda ver el cerro, o es que me molesten los ojos y lagrimeo y lloro. No, no es solamente eso. Claramente tenemos conocimiento y evidencia hasta el nivel más molecular de que esto produce alteración, y alteración grave al aparato. Mostrarles en otro ámbito, estos son óxidos de nitrógeno, me parece, pero esto es una publicación chilena en la cual yo colaboré con un grupo de investigadores, y hay datos de ustedes, porque yo usé datos de la Metropolitana, datos de Temuco Padre Las Casas y datos de Valparaíso. Y es para mostrarle de otro gas, que no les mostré sus niveles, pero ustedes deben tener presente también, que son los óxidos de nitrógeno. Y cómo la mortalidad total está elevada sobre cero, significa que aquí aumenta la mortalidad. Un porcentaje, una variación de la mortalidad iba aumentando en el mismo día, al día siguiente, 2 días después hay una baja al tercer día. Pero en el mismo día y en el día siguiente hay valores elevados de mortalidad que se deben prácticamente a problemas cardiovasculares y respiratorios. Esto es un estudio de 398 ciudades, en las cuales, como digo, 4 de esas son chilenas, y ustedes aportan datos con 2, en 2. Y este es otro también que hicimos con ese mismo grupo, pero ya focalizado en el material particulado fino, que con eso pudimos construir una curva. Estos se llaman curvas dosis-respuesta, que es interesante conocer. Y aquí, para decirles estos valores, son los diferentes valores de las normas. Estas son de la OMS, esta es la de Estados Unidos, y lo único que uno puede decir, que ya hay claridad, que si bien no es una recta absoluta, ustedes ven que es así la forma, uno tiene que avanzar a disminuir al máximo el particulado fino. ¿Por qué? Porque a cualquier aumento de concentración empiezan a aparecer efectos. No hay efecto umbral, y eso es real. Un aspecto súper importante que yo creo que hay que tener presente ahora en las discusiones que vienen, y estoy pensando en toda la discusión constitucional, es que este tipo de estudios y todo el esfuerzo que hace la gestión ambiental de mejorar, en este caso, la calidad del aire, tiene que llevar un correlato de comunicación del riesgo muy adecuado. Me explico. No basta con que los expertos hagamos estudios, lo publiquemos en un paper como les mostré. Esto tiene que llegar a la población. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar que en todo momento hayan niveles adecuados, y por lo tanto yo tengo que exponérselo a la población y explicarle en forma adecuada, comprensible, cuál es el riesgo y qué es lo que tiene que hacer ella frente a este riesgo. Yo aquí les quiero mostrar, estos son índices de calidad del aire, los ICA, que son para comunicar el riesgo, que en Chile nosotros no tenemos mucho, porque honestamente no se comunica el riesgo, y es una de las cosas que uno debiera exigir. Tenemos derecho a conocer los riesgos que estamos enfrentados. Y bueno, con respecto al óxido de nitrógeno se los traje porque acabo de terminar y varios de mis estudios están sirviendo, espero, para la revisión de la norma chilena, que está muy, muy holgada. Y eso le quiero mostrar. Chile define que es buena calidad del aire a niveles en que en Estados Unidos se considera dañino a grupos sensibles, nosotros la consideramos bueno. En Chile, ligeramente contaminado.
En México directamente mala calidad del aire, en Colombia regular, y para nosotros bueno. Esos son los niveles. Entonces, uno tiene que ir a ponerse cada vez más estricto en el sentido de que hay que ir mejorando la calidad del aire, pero además hay que comunicarla en forma adecuada. A mí me gusta mucho el sistema que en Bogotá, por lo menos, están estableciendo, que es un mapa de calidad interactivo y que te indica directamente si vaya y haga ejercicio, puede hacer ejercicio. No, es preferible que caminen nomás. Usted es una persona sensible, es decir, es un paciente asmático, un cardiópata, un broncopulmonar crónico, le sugerimos que no salga a hacer ejercicio ahora. El resto de las personas pueden salir, ¿me entiende? Ir educando. ¿Por qué? Porque uno tiene derecho a conocer el riesgo, es la única forma de que uno tome medidas también para disminuir la exposición. Si es que la autoridad no me puede asegurar un índice 1, es decir, perfecto, sin contaminación, yo tengo derecho a tratar de hacer al máximo para no exponerme. Sobre todo si ese yo soy una persona que tiene una capacidad, nosotros los médicos hablamos de la compliance, la capacidad de aceptar una noxa más baja que otros. O yo soy una guagua muy chiquitita, o yo tengo mucha edad, o como les digo, yo soy un paciente ya crónico, cardiópata o broncopulmonar, o con otras enfermedades crónicas, que no me puedo estar exponiendo. Entonces, tengo que saber cómo está el aire y no esperar a que me cuenten que estuvo malo. No, yo tomar decisiones. Yo me comprometí a hacer algo cortito, entonces esta es una introducción y yo les quiero concluir con estos 4 puntos. Uno, que personalmente yo considero que es deber del Estado mantener un ambiente saludable, no solamente aire limpio, pero un ambiente saludable. Y respecto del aire, debe revisar y ajustar las normas ambientales que hay a evidencia nacional, no solo quedarse con evidencia internacional. ¿Por qué? No les puedo mostrar porque está por salir, pero hice una comparación en este estudio que le hice al Ministerio de Medio Ambiente sobre el óxido de nitrógeno, que Chile lo tiene muy elevado. Si uno se guía por los niveles de Europa, que es lo más usado, la verdad es que nosotros subestimamos el riesgo real que tenemos es mucho mayor. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque los estudios epidemiológicos hechos en Europa se hacen en poblaciones que ya llevan 10, 15, 20 años de buena calidad del aire, de buena, ya han controlado lo que nosotros tenemos. En cambio, nosotros estamos al revés, nosotros tenemos 10, 15, 20 años, es decir, varias cohortes que están expuestas a niveles elevadísimos. Y evidente entonces se ha visto que las cohortes expuestas a niveles de mala calidad del aire, eso va a repercutir después en la función pulmonar o en la función cardíaca y se viene a expresar 15 o 20 años en morbilidad o mortalidad. Entonces, nosotros tenemos que tener, si tenemos los datos, pues hay que hacer los estudios, nomás hay que tener la voluntad de hacer los estudios y no llegar y copiarlo de afuera para conocer de nuestros riesgos reales y que se vea, porque en esto de hacer las normas siempre se analiza la parte económica, pero si uno subvalora el beneficio en reducción de enfermedad y muerte, obviamente que hay gente que dice ya esperamos 5 años más y total no es tanto. No, pues hay que tener, para hacer esa decisión uno tiene que conocer muy bien los rangos y para eso evidencia nacional, no quedarse con la internacional. Por otro lado, es un derecho ciudadano, ya se los dijo, conocer de los riesgos que estamos expuestos. ¿Por qué es un derecho ciudadano? Porque a mí el Estado no me puede asegurar, aunque él tiene la obligación de tratar y velar, pero yo sé fehacientemente que hay situaciones que son de riesgo. Y por lo tanto, lo mínimo que tiene que hacer el Estado es ponerme los semáforos, tal cual me ponen rojo para no cruzar la calle, bueno, me pongan un semáforo rojo para no salir a trotar, a correr, y yo creo que está regio porque no veo que esté tan malo, porque uno se acostumbra a la opacidad, porque uno ya deja de sentir las molestias, ¿eh? El ejercicio es muy bueno, entonces cuando está bueno todos debiéramos salir a caminar y trotar. Derecho ciudadano, conocer sobre los riesgos.
Ahora, pero estos riesgos deben basarse en señalética de fácil comprensión y basados en los problemas de salud que provocan, no basados en teoría, en algo completamente, una buena comunicación del riesgo. La gente en Chile, yo conozco muchas partes del país, no solamente sus ciudades, tengo experiencia y la gente, por muy bajo nivel socioeconómico que tenga, es juiciosa y entiende. Si uno le explica, entiende. Entonces, no, hay mucha gente que no, esto no lo van a entender nunca. Craso error, eso no es cierto. Y si hay gente que no logra entender, bueno, hay que educarla, hay que hacer más inversión en que entienda. Todos tenemos, por último, la responsabilidad de ejecutar acciones para reducir la contaminación en general y el aire en particular. Es decir, hay derechos, hay obligaciones del Estado, pero también tenemos obligaciones nosotros como individuos particulares, porque todos emitimos, todos. Entonces, cada uno a tener conciencia en qué es lo que hago yo y cómo lo hago yo para disminuir este impacto, que a todos nos compromete. Espero no haberme pasado de minutito y estoy atenta a continuar escuchando y a responderles después. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Matus. Gracias también a la tecnología que nos permite tenerla hoy día con nosotros desde Santiago, ¿cierto? Presentando desde tierras un poquito lejanas. Sí. Vamos a continuar con la siguiente presentadora, que es la doctora Miriam Betancourt, ¿ya? La doctora Betancourt es médico cirujano de la Universidad de la Frontera, especialista en pediatría de la misma casa de estudios, y también especialista en enfermedades respiratorias del niño, formada en el Instituto de Salud Infantil de la Universidad de Londres, Inglaterra. Cuenta con certificación con ASEM de la subespecialidad en enfermedades respiratorias pediátricas. Desde el 2015 al 2021 fue la directora del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. En el año 2020 fue elegida una de las 100 mujeres líderes de la Araucanía, por CORP Araucanía y el gobierno regional. Actualmente es la directora de la unidad docente de enfermedades respiratorias pediátricas, el laboratorio de función pulmonar del Centro de Biociencias y el Centro de Excelencia de Medicina Translacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Dentro de sus líneas de investigación, que son variadas, se encuentra, por ejemplo, un artículo recientemente publicado en la revista de Pediatría de Chile que habla sobre prevalencia de asma bronquial en escolares de la región de la Araucanía. Además, cabe destacar todo el rol que ha tenido la doctora en formación de muchos profesionales, médicos de esta región, me incluyo dentro de ellos, y también que ha participado en múltiples webinars y presentaciones relacionados con el tema que hoy nos convoca. Los dejo con la doctora Betancourt. Mucho gusto, doctora. Bienvenida. Bien. Gracias, Belén. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. ¿Y puedes ver también el...? Se escucha y se ve bien su presentación. Ya, muy bien. Bueno, gracias Belén por la presentación y en particular quiero agradecer por la invitación de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad, División de Calidad del Aire, y por supuesto con la red colaborativa, como lo mencionaron ustedes, de el derecho a respirar, lo cual en realidad forma parte de la labor que la Universidad de la Frontera, como una institución de educación superior, aporta en este trabajo, y en particular en lo personal he estado muy interesada en participar en esta área por mi especialidad. Especialidad que amo en realidad y que creo que es de mucha utilidad respecto a la educación en nuestros pacientes también. En primer lugar, quiero plantear la magnitud del problema en la población infantil respecto a lo que significa que nuestros niños crezcan, incluso en el periodo prenatal, cuando las madres están cursando un embarazo, cómo la presencia de material particulado en el aire respirado va dañando ya la gestación del feto desde sus primeras etapas de desarrollo hasta las edades de escolar y adolescencia, que nos compete ver en el área pediátrica. La Organización Mundial de la Salud, en el último reporte del año 2018, confirma con múltiples estudios y análisis a nivel mundial la evidencia muy clara respecto a los efectos devastadores que
tiene la polución o la contaminación ambiental sobre la salud infantil. Respecto a estas cifras, el impacto se mide en muchas áreas, en muchos aspectos en cuanto a diferentes material particulado, y ustedes van a escuchar hablar mucho de material de partículas finas como es el PM2.5, y es así que la proporción de niños y niñas expuestos a niveles de partículas finas superiores a las pautas o la norma de calidad de aire de la OMS dependen de las diferentes continentes o latitudes, como también depende del ingreso familiar. El 93% de todos los niños y niñas a nivel mundial menores de 5 años están expuestos a ambientes contaminados con niveles sobre la norma. En países con ingreso medio-bajo, el 98% de todos los menores de 5 años están bajo esta NOxa que ya mencionamos en niveles altos de partículas PM2.5. En países con ingresos mayores, el 52% o menos de estos niños están expuestos a ambientes contaminados. Y en África, fíjense ustedes, hay un mapa muy hermoso que no lo traje para no ocupar tanto de su tiempo. El 100% de los menores de 5 años está demostrado que viven en áreas geográficas donde hay un nivel alto de material particulado fino, y que vamos a ver en un momento más a qué nivel del árbol respiratorio y pulmonar van a afectar. En las Américas, el 87% de todos los niños menores de 5 años en países con ingreso medio-bajo están bajo este tipo de contaminante. Estamos ahí comprendiendo Centroamérica, América del Sur y América del Norte. Bueno, para nadie es, digamos, difícil entender que el material contaminante del ambiente, material particulado, proviene de dos áreas muy claras, que son el ambiente extradomiciliario, que es lo que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Producto especialmente en el sur, ¿verdad?, de nuestro país, de la combustión de biomasa, ¿ya? ¿Qué es la biomasa? Muy corto para que lo tengamos como concepto general: materia orgánica como fuente energética. ¿Y cuáles son unos ejemplos bien prácticos para nosotros? La leña, el pellet, serrín, restos de podas, por ejemplo, de árboles, cáscaras también, que las personas que tienen menos recursos, todos esos elementos los ponen para poder tener, digamos, elementos para cocinar y para calentarse. Y por supuesto, entendiendo que la leña puede tener un contenido de humedad inferior a un 25%, va a crear situaciones como las que ustedes ven en la imagen que les acabo de mostrar. Ahora, ya la doctora Matus anunciaba lo nefasto que es el nivel de alta concentración de material particulado en el aire que respiramos para nuestros niños, y es así que les voy a mostrar por continentes lo que ya he tratado de reflejar en mis primeras diapositivas. Si analizamos la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, debido a contaminación del aire ambiental en el mismo grupo, menores de 5 años. ¿Ya? Esta es información de la OMS. Ustedes observan acá que hay algunas áreas y continentes que están mayormente afectados por una tasa de mortalidad elevada, como son, por ejemplo, sobre 50 por 100.000 habitantes, lo tenemos en África. ¿Ya? En África y en áreas del sur de Asia. Ya en el azul intenso son lugares donde la población infantil está más expuesta a una mayor concentración de material particulado fino principalmente. A diferencia, por ejemplo, en verde podemos ver regiones como Norteamérica, Europa, ¿ya? Y también Oceanía, en que tenemos un índice bajo de mortalidad, tasa de mortalidad por 100.000 habitantes debido a contaminación del aire en este grupo etario. ¿Por qué los niños tienen una susceptibilidad especial al daño de las partículas de este material en la vía aérea?
porque las vías de exposiciones, como ya se los planteé, pueden partir en la vida, son por vía transplacentaria, es decir, antes que nazcan dentro del útero, ya el feto está teniendo un efecto tóxico dañino por radicales libres que se liberan de estas de partículas que ya hemos mencionado, como son PM2.5, partículas finas, material de partículas gruesas PM10, y hay también material con partículas ultrafinas. Han de saber también que no es solo el aparato respiratorio el que se afecta producto de este tipo de material particulado, sino que también la piel, y ustedes mismos probablemente lo han vivido, ustedes en persona o en sus familiares, que en la medida que la contaminación ha ido aumentando, la capa de ozono se ha ido dañando, hemos tenido nosotros como médicos cada vez más consultas por problemas dermatológicos, piel, dermatitis atópica, en que tenemos todo un conjunto, niños que tosen, que tienen picor en la nariz, en los ojos, y además la piel está seriamente, digamos, siendo un órgano blanco que es dañada por esta partícula, por este material que está en niveles altos en el aire respirado. El estado anabólico activo de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños en su unidad corporal están en crecimiento activo. Entonces los niños necesitan un mayor nivel de oxigenación, una tasa metabólica más alta, con más requerimiento de agua y nutrientes. Por lo tanto, si están formando tejidos, músculos, huesos, articulaciones, etcétera, tienen este metabolismo muy activo y por lo tanto, si están en contacto con estas partículas, van a tener, por supuesto, un daño mayor que en edades de adulto mayor, por ejemplo, o que el metabolismo no es tan hiperactivo como en las edades de crecimiento. El sistema respiratorio es vulnerable porque está en crecimiento por un periodo postnatal prolongado. En el árbol respiratorio, por lo menos hasta lo mínimo los 8 años de edad, nosotros observamos que se están formando nuevas estructuras. Y si en esa edad, fíjense ustedes, niños hasta los 8 años de edad, son vulnerables a este daño, a esta noxa, debemos protegerlos porque el daño que se produzca en el aparato respiratorio antes de esa edad les puede dejar definitivamente con una patología respiratoria crónica y que la van a mantener por toda la edad adulta. Finalmente, el diámetro de las vías aéreas de los pequeños es menor y por lo tanto los contaminantes que son respirados por estos niños van a tener un mayor impacto en la vía aérea central. La contaminación intradomiciliaria, muy breve, va a provenir fundamentalmente de las emisiones del parque automotriz, motores diésel, ya acá. Cada vez tenemos un mayor parque automotriz en los países en vías de desarrollo y menos transporte público eficiente. ¿Qué sería lo ideal? Transporte público eficiente, menos usos de automóvil. Y en este momento todos observamos que por pandemia estamos al revés. No quiero hacer más comentarios de eso, ¿no? Pero el parque automotriz ha crecido en forma exponencial. Por otro lado, tenemos la combustión de biomasa de las casas, ¿verdad? Ojalá la leña tenga menos de 25% de humedad, las emisiones de las industrias, de los incendios forestales, ¿ya? Y la radiación solar, que tiene una radiación refleja en la atmósfera y hay una mayor absorción de esta radiación. La contaminación intradomiciliaria, ya todos la sabemos, quiero destacar combustión de biomasa, mascotas, secado de ropa dentro de las habitaciones, polvo, que debemos tratar de no barrer, sino aspirar en la medida que se pueda, y por favor, en los niños, el tabaco. El tabaco, me detengo un solo momento para decir que los niños son víctimas de tabaco de segunda mano o tabaquismo pasivo. Si fuman dentro del ambiente donde el niño crece y se desarrolla, el niño va a aspirar partículas ultra finas y esas van a dañar no solo la vía aérea central del niño, sino que los bronquiolos terminales y los alvéolos, produciendo un daño irreversible del aparato respiratorio inferior. Por supuesto, si hay tipo de combustión, digamos, de este tipo, vamos a tener mayor riesgo de contaminación. El tamaño de las partículas, muy breve, quiero que lo entendamos acá, lo resumí muy breve, en que las partículas grandes de los contaminantes de material particulado van a quedar probablemente depositadas en nariz. Las partículas, fíjense ustedes que han leído y escuchado mucho del PM10, va a quedar depositada en tráquea y bronquios.
¿ya? Las partículas finas, 2.5, van a los alvéolos, a la unidad alvéolo capilar donde se produce el intercambio gaseoso. Y las partículas ultrafinas exhaladas por los adultos, por ejemplo, cuando hay tabaquismo dentro de la habitación, dentro de la casa, pueden depositarse en vías aéreas pequeñas de lactantes y niños menores. ¿Quiénes son los lactantes? Los lactantes son aquellos pequeños que tienen la edad entre 1 mes y menos de 2 años, hasta, digamos, 1 mes y 11 meses, 1 mes hasta 1 año con 11 meses. ¿Se fijan? Esos pequeñitos van a ser fumadores pasivos o víctimas de tabaco de segunda mano. Bueno, este ejemplo súper simple nos permite dimensionar el tamaño de las partículas a las cuales hacemos referencia. Ya dijimos, combustión de biomasa, liberación de material particulado de los motores diésel, incendios forestales, ¿verdad? Lo que tenemos también en industrias. Vemos acá, miren, este es el tamaño a gran escala de un cabello humano. Este es el tamaño de una partícula de arena, ¿ya? De la playa. Y observamos que en la PM10, que es el grueso, fíjense el tamaño, es más pequeño que el diámetro de un cabello humano, por lo tanto penetra fácilmente la vía aérea inferior. Y observen que el PM2.5, mínimo tamaño, y esto por supuesto que va a llegar a la unidad alvéolo capilar para producir un daño más irreversible y más severo, una injuria más severa. ¿Por qué mecanismo nos daña el material que inhalamos en los periodos de contaminación? Lo vamos a hacer lo más gráfico posible. Hay solo 2 mecanismos. En realidad, en medicina vamos a explicarlo con más detalle a nuestros estudiantes, pero acá queremos ser lo más gráfica posible. Tenemos 2 mecanismos que son el efecto sobre las defensas del huésped. Aquí tenemos los bronquios. Este es el alvéolo, esto que se ve más redondo, por fuera es el alvéolo, que está en contacto directo con los vasos sanguíneos, ¿ya? Acá es donde se produce la unidad más funcional más importante del pulmón, en que vamos a tener el intercambio, ¿cierto?, del oxígeno y del anhídrido carbónico, ¿verdad? Y por lo tanto, del oxígeno que desde la vía aéreo-pulmones va a pasar a la sangre, ya para ir al corazón. Tenemos entonces que penetran este cuerpo extraño, llamémosle este agente agresor, primero por la vía de las defensas. Penetra y se encuentra con los primeros defensores del sistema inmunológico que se llaman macrófagos alveolar, que los degluten, los tragan o los degluten y tratan de capturarlos. Pero esto libera, lo que decía la doctora Matus, una cascada inflamatoria de muchas células que van a ir a interactuar y me van a producir finalmente un daño o un desequilibrio en el sistema inmunológico innato o natural del organismo, liberando finalmente muchas células que van a producir inflamación que se traducen en secreciones, tos y disconfort para el niño o para el escolar, con síntomas respiratorios que traducen principalmente tos. Por otro lado, la segunda vía, y para no complicarlos, este daño es directo. La doctora Matus se refirió al estrés oxidativo, que es el daño directo que produce la partícula o el material particulado al llegar al epitelio o a la pared de los alvéolos y de la mucosa respiratoria, produciendo una disfunción, es decir, la función normal se pierde y por lo tanto pueden haber muerte celular, necrosis en esta zona y por lo menos quedamos con una estructura dañada que no va a cumplir la función para la cual fue creada o diseñada. Entonces, en síntesis, un daño por vía directa y otro por una disfunción o disregulación del sistema inmune, que es el sistema, yo les digo, que nos defiende, digamos, de los agresores como son los virus, las bacterias y otros agentes. Finalmente, quiero solamente detenerme en 3 tipos de contaminantes y cómo afectan o más que nada qué consecuencias tienen en las enfermedades respiratorias. Las partículas del parque automotriz escape diésel van a ir fundamentalmente a producir un aumento de todas las células que en conjunto nos van a precipitar o ayudar a que incrementen los síntomas alérgicos en el aparato respiratorio, ¿ya? Directamente puede aumentar la producción de esta inmunoglobulina E, que es un mediador importante que lleva la bandera en todos los procesos inflamatorios alérgicos y se liberan muchas células que van a llevar a una reacción alérgica que puede expresarse en ojos, picor, ojo rojo. Muchos de ustedes a lo mejor ya han tenido esta experiencia, nariz
mucho romadizo, secreción, estornudos y picazón, y en los bronquios va a llevar a la manifestación de tos y secreciones. Muchas veces las mamás nos llegan preguntando a los broncopulmonares infantiles: doctora, mi hijo tiene tos ya por 2 semanas, 4 semanas, le he dado de todo, antitusivo y todo, y no mejora. ¿Será alérgico? Me preguntan, porque ya la población sospecha que en algunos casos, cuando tenemos picor, estornudos, secreciones transparentes y tos, pudiera ser de tipo alérgico. Pero fíjense que ya no es solo alergia al polvo o al polen, ¿verdad? Sino que estas partículas, material particulado, nos pueden llevar a estos elementos. El ozono, también lo mencionó la doctora Matus, nos va a llevar a disminuir el diámetro de toda la vía aérea de los bronquios, con lo que llamamos una reactividad aumentada de los bronquios, disminuye la función ventilatoria y el sistema de defensa, y vamos a tener pacientes con mucha tos y secreciones que se mantienen por muchas semanas. El último elemento, el dióxido de nitrógeno, va a disminuir, fíjense ustedes, la resistencia frente a la agresión de los virus, a las infecciones respiratorias, más si tenemos pacientes que tienen obesidad o patologías respiratorias crónicas o han sido prematuros, ausencia de lactancia materna, tabaquismo materno, tabaco intradomiciliario. Todos esos elementos van a actuar favoreciendo un daño mayor en la vía aérea y llevando a una disfunción de la actividad pulmonar en nuestros niños. Y esto obviamente va a ser mucho mayor en los ambientes intradomiciliarios contaminados. Finalmente, en la exposición, como ya lo mencionaba, a ambos, al tráfico y a dióxido de nitrógeno, vamos a tener entonces algunos estudios que ya revelan, como un estudio de Holanda, que en las zonas de alto tráfico hay más síntomas respiratorios en los niños, caracterizados fundamentalmente por tos y secreciones, y se van sensibilizando, van aumentando las alergias en estos niños. En California se ha demostrado en este grupo de niños pequeños que hay una disminución de la función pulmonar entre los 10 y los 18 años de edad. En los que viven próximos a las carreteras existen múltiples estudios en referente a esto, en que tenemos material particulado con aumento del dióxido de nitrógeno. Se ha demostrado en los estudios realizados, por ejemplo en California, que aumenta la prevalencia de síntomas de asma. Finalmente, un estudio de Suecia nos muestra que los niveles altos de óxido de nitrógeno evidentemente revelan y confirman la disminución de la función y capacidad pulmonar en nuestros escolares. Bueno, todo esto nos lleva a darnos cuenta que las publicaciones apuntan a que la contaminación ambiental favorece el desarrollo de asma y de procesos alérgicos en el área respiratoria, ocular, digestiva y piel en los niños. ¿Ya? Es multiórganos, ¿ya? Va a varios órganos. La interacción de las exposiciones ambientales en interiores y exteriores y los factores del huésped que afectan el desarrollo y la progresión de enfermedades alérgicas están íntimamente relacionados. Es así que ya mencionamos que en los contaminantes extradomiciliarios tenemos lo que ya hemos mencionado como material particulado, y esto se interactúa con bacterias, hongos, virus, ya en la época de frío con más virus, y todos los contaminantes que ya mencionamos. Si esto se asocia a factores del huésped como obesidad, estilos de vida que no son muchas veces los más adecuados, más bien estilo de vida sedentaria, tabaquismo, ¿ya? Todo eso, y pacientes que tienen ya antecedentes, por ejemplo, de alteraciones de dermatitis, todo esto va a favorecer, digamos, la manifestación de enfermedades alérgicas respiratorias de por vida. Finalmente, en los cambios climáticos que mencionó la doctora Matus, la polución ambiental y ambos, las alergias, van todas convergiendo para desarrollar las manifestaciones de asma en la infancia. Solamente resumiendo, dijimos que siempre en los pacientes, en los pequeños, debe haber un componente genético de base, padre o madre asmática, ¿ya? O con rinitis alérgica, y si estos pacientes que tienen esta base genética que los puede llevar a desarrollar asma están en ambientes contaminados, van a tener, a través del daño directo que ya mencionamos, la llegada directa a un proceso inflamatorio que los puede llevar a asma, o por la vía de
el sistema inmune, que va a favorecer la manifestación de sensibilización alérgica. Finalmente, los asmáticos, cuando ya están con un diagnóstico confirmado y viven en un ambiente contaminado, van a tener más riesgo de crisis o exacerbaciones de su asma a través de su vida, ¿ya? Finalmente, ya lo dijimos, los radicales de oxígeno que liberan el material particulado son capaces de alterar el equilibrio del sistema inmune en la mucosa respiratoria. Y eso lo hace mucho más lábil a poder contraer un daño estructural y funcional definitivo. Y por otro lado, las evidencias nos muestran que hay un rol sinérgico, significa colaborativo, entre contaminantes y alergenos. ¿Cómo serían cuáles? Alergenos. Tenemos, por ejemplo, polvo, pasto, pólenes, algunas bacterias, virus, etcétera, que van a todos a favorecer la presencia y el gatillar los síntomas de asma. El segundo aspecto que quería mencionar para ya ir terminando es la patología que compromete a niños en el periodo postnatal entre un mes y en general menor de 3 años, ¿ya? Y que mueren muchas veces estos niños por el diagnóstico de neumonía. Ahora, se asocia mayor frecuencia de neumonía en áreas contaminadas versus ambientes menos contaminados. Bueno, hay muchos reportes respecto a este tema. Incluso la doctora Matus me comentó, y probablemente la discusión lo puede plantear, que ella tiene un estudio que se realizó en Santiago respecto a este tema, pero yo lo que traje fue una revisión sistemática publicada en el 2021, recién en el presente año, y por lo tanto esta revisión sistemática que se realizó hasta abril del 2020 incluyó un total de 21 estudios en el análisis y se demostró que con cada incremento de 10 microgramos por metro cúbico normal en PM2.5 y PM10 resultó un aumento de 1% con un intervalo de confianza que ustedes ven acá, y 0,4% en la admisión al hospital o en la visita de salas de emergencias por neumonía. Es decir, tanto en áreas en que se superó la norma para PM2.5 y PM10, los niños tuvieron un aumento en las consultas al servicio de urgencia y hospitalizaciones por este diagnóstico. El estudio reveló las asociaciones entre las exposiciones a corto plazo con este tipo de material particulado y el ingreso hospitalario o a la visita en servicio de urgencia para los contaminantes ya descritos. Esto es un resumen, en realidad, de lo que ocurre en las épocas de mayor concentración de material particulado y el aumento. Eso lo enseñamos siempre a nuestros estudiantes de medicina y le decimos: la consulta respiratoria es la primera causa de consulta en ambulatorio en los periodos de marzo hasta diciembre, en un periodo normal. De hecho, este año ha sido diferente respecto al anterior, en que ya tenemos circulación de virus, rinovirus, influenza y otros. El COVID va descendiendo y le va dejando el nicho epidemiológico a los virus respiratorios tradicionales. 2 palabras solamente respecto a un tema que... Sí, doctora, quedan como 3 minutitos. Ok, un tema que nos relaciona con la contaminación y la afección respiratoria durante la pandemia. Entonces, el tema muy interesante que en julio del 2020 la CEPAL publicó es si las cuarentenas tuvieron, con las restricciones en la actividad relacionada con COVID, sobre la calidad de aire, tuvieron algún efecto o no. Y aquí lo vamos a mostrar solamente en 3 gráficas, que justamente en América Latina, en ciudades como México, que tiene 8 millones de habitantes, se observó que las concentraciones máximas de dióxido de azufre en el área que nosotros vemos acá, de marzo a mayo, año 2019, año 2020, en marzo comienza la cuarentena y ustedes observan que las concentraciones máximas en el año 2019 están por sobre en la calidad de aire considerada como bueno. Y en el año 20 descienden estas concentraciones y se aproxima más al área de calidad de aire bueno. En Santiago,
con una población un poco inferior, cerca de 6.500.000 y fracción. Las concentraciones de dióxido de nitrógeno, ustedes observan lo mismo. Comienza la cuarentena, acá lo tenemos, en el mes de cuarta semana de marzo, y en el año 2019 observamos que marzo y abril y mayo están elevadas, y en los mismos meses durante las cuarentenas en el 2020 ya pasamos entonces a estar en una calidad de aire con riesgo moderado, en niveles inferiores al año anterior. Y finalmente el material particulado fino 2.5 es lo mismo, en que comienza la cuarentena en marzo, abril y mayo. El año 2019 lo tenemos más marcado, está por sobre la norma, y el 2020, si bien es cierto, también sube, pero tiene una tendencia a descender la concentración máxima del material PM 2.5. Finalmente, y acá termino, Belén, con esto, que la disminución del material particulado descrito durante el periodo de restricción de actividades y cuarentena se traduce en mejora de la salud ambiental y humana, con disminución de la morbimortalidad respiratoria. El periodo analizado observó mejoras en la calidad del aire, también lo vimos, y son marcadas en las primeras semanas de cuarentena, pero después la evolución es más volátil. Existen factores socioeconómicos que influyen en la movilidad y desarrollo de actividades durante la pandemia, y por lo tanto tenemos factores en que, como precariedad del empleo y la estructura de trabajo informal, va a favorecer que las personas circulen y no se pueda cumplir con cuarentena, a diferencia de los que tienen trabajos más estables, que sí pueden cumplir la cuarentena y estar vía teletrabajo. Por supuesto que lo último es lo que más nos ha dañado en el último tiempo: las actividades recreativas grupales sin distanciamiento social y sin mascarilla, que no son imprescindibles. Bueno, yo creo que en el fondo con esto estamos terminando la presentación que quería, los conceptos que quería dejar en ustedes. Van a haber preguntas seguramente, pero decir que en la medida que mejora la calidad del aire y se reduce la concentración de partículas, podremos mejorar la salud en asma y disminuir las infecciones respiratorias agudas y la hospitalización por neumonía. La actividad humana obviamente altera el ecosistema, y se debe tener un acuerdo que permita instalar un sistema de calefacción menos contaminante, todo lo que es el ambiente térmico, y una energía más limpia y menos contaminante. Muchas gracias, es lo que quería compartirles en esta tarde. Gracias. Gracias, doctora, por toda la evidencia y la información de excelente calidad que nos compartió. Respecto al tema, sobre todo enfocado en los niños y la salud, ¿cierto?, respiratoria, que es muy importante también dentro de los efectos que ejerce nuestra salud la contaminación, que es lo que hoy nos convoca. Para terminar con la ronda de presentaciones, los vamos a dejar con el doctor Fernando Lanas. El doctor Lanas es médico cirujano de la Universidad de Concepción, especialista en medicina interna de la Universidad de Chile y cardiólogo, también con estudios en la Universidad de Miami. Es magíster en epidemiología clínica de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, PhD de investigación médica y salud pública, fue jefe de la Universidad de Cardiología, subjefe de la Unidad de Cuidados Intensivos y del Centro de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Es docente de la Universidad de la Frontera, y ha sido director de departamentos como epidemiología clínica, medicina interna, investigación en la Facultad de Medicina. Actualmente es el director del Centro de Estudio de Enfermedades Cardiovasculares de la misma casa de estudios. Es miembro del comité científico de la World Heart Federation, presidente electo del capítulo chileno del American College of Cardiology, es miembro de la Academia de Medicina, Instituto de Chile, miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Cardiología y de la Academia de Medicina de Río de Janeiro, es miembro honorario de la Corporación del Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis, obtuvo premio a profesional destacado de la 9ª región por el Colegio Médico de Chile. También premios en investigación, como el mejor investigador en cardiología en el 2015 en América Latina de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es miembro asesor del Centro de Enfermedades Crónicas, y también obtuvo una distinción muy especial por esta municipalidad, ¿cierto? Y el consultorio Arquenco actualmente se denomina Consultorio Dr. Fernando Lanas Zanetti. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran ensayos clínicos como el de la vacuna coronavirus, CanSino, ahí vimos mucho al doctor en la prensa, terapias anticoronavirus, entre otros. Lo dejo también con un querido docente y
médico muy connotado de nuestra región, el doctor Fernando Lanas. Bueno, muchas gracias, Belén. Sobre todo, gracias por la invitación a ser parte de esta conversación sobre el efecto dañino del aire en nuestra salud. Voy a hablar fundamentalmente de los efectos cardiovasculares de la contaminación atmosférica, pero para dar una visión más general, la Organización Mundial de la Salud estima que se producen 4.2 millones de muertes al año por contaminación del aire y 3.8 millones de muertes al año por contaminación intradomiciliaria. Considera también que el 91% de la población del mundo está expuesta a concentraciones de material particulado sobre 10 micras por metro cúbico y que el 92% de las muertes por contaminación del aire ocurren en países de ingresos medios o bajos como los nuestros. Y estos son el número de millones de muertes que se producen al año por diferentes factores. Y ustedes ven que la contaminación en general produce 9 millones de muertes y la contaminación del aire cerca de 6, que es un rango muy parecido a la mortalidad atribuida al hecho de fumar. Y es mucho más que si sumamos 3 grandes enfermedades infecciosas, como es el SIDA, la malaria, la tuberculosis, es mucho más que la mortalidad por el consumo de alcohol, que los accidentes de tránsito, el consumo de drogas, etc. O sea, es un tremendo problema en la salud mundial. Y en contra de lo que uno tiende a pensar, en que asocia la contaminación del aire fundamentalmente con problemas respiratorios, la verdad es que la mayor parte de la mortalidad atribuible a contaminación del aire es cardiovascular. Ustedes ven, estos son datos de nuevo de la OMS, ¿verdad? Ustedes ven que la primera causa es la cardiopatía isquémica, el infarto del miocardio y luego el accidente vascular cerebral. Entre estas dos suma el 54% de la mortalidad atribuible a la contaminación, y después viene la infección respiratoria baja, la enfermedad respiratoria crónica y el cáncer pulmonar. Y esto hace el total de los 6 a 8 millones que mueren por esta causa cada año. Los mecanismos de esto ya han sido muy bien explicados, así que no voy a entrar en esto. Voy a aprovechar esta diapositiva para contarles que, bueno, el mecanismo postulado, ¿no es cierto?, es la inhalación de productos tóxicos, que estos llegan al pulmón y generan un fenómeno inflamatorio pulmonar, pero este efecto también se hace sistémico, sea por la traslocación de estas partículas al resto del organismo, o sea por la circulación de moléculas inflamatorias. Nosotros en un proyecto Fondesit reciente encontramos que en el periodo invernal, que es el periodo de alta contaminación, los niveles de moléculas inflamatorios como interleuquina, factor de necrosis tumoral, moléculas de adhesión, eran más elevadas en la gente que se hospitalizaba por síndrome coronario agudo en el periodo de alta contaminación comparado con los que se hospitalizaban en el periodo de baja contaminación. Uno de los mecanismos de daño de la contaminación atmosférica es la elevación de presión arterial que se asocia. Estos son datos de una cohorte mundial en la que nosotros somos parte en Temuco, en la Universidad de la Frontera, representando a Chile, y en la parte izquierda de sus diapositivas ustedes ven la inequidad de este mundo de nuevo. Estos son los países de alto ingreso que tienen niveles de material particulado
relativamente bajo en promedio, cercano a 10. Los países de ingreso medio alto, en que esté cercano a 20, aunque nosotros somos un país de ingreso alto, estamos en un promedio cercano a 30. En los países de ingreso bajo, y en esto fundamentalmente está representado China, los niveles de contaminación son muy superiores. Y los países de bajos ingresos, son muchos países de África, la contaminación también es alta, sobre todo intradomiciliaria. Y a medida que aumenta el nivel de contaminación del aire, medido en los cuartiles en que cada vez hay más contaminación, ustedes ven que para los dos grupos que tienen más contaminación, o sea, la mitad del mundo que tiene más contaminación, el riesgo de ser hipertenso aumenta alrededor de 31 a 36%. Y esta diapositiva muestra el porcentaje de muertes por enfermedad que son atribuibles a la presencia de contaminación ambiental. Ustedes ven que estos son datos publicados en el Lancet del año 2018. Se estima que a nivel mundial la mitad de las muertes por enfermedad bronquial obstructiva crónica y un 40% de los cánceres pulmonares son consecuencia de la contaminación ambiental y entre un 20 a un 25% del infarto cardíaco, accidente vascular cerebral y muerte cardiovascular es consecuencia de la contaminación ambiental. O sea, el impacto en salud es enorme. Hay un efecto de la exposición aguda en el momento que el sujeto por primera vez en ese año se encuentra expuesto a una elevación de material particulado, por ejemplo, pero puede ser también otros elementos de la contaminación ambiental. Y ustedes ven que de nuevo, lo que ya dijeron, no hay un umbral a niveles relativamente bajos de contaminación ambiental, hacen subir el riesgo relativo. Este es que se considera el límite de lo aceptable en algunas legislaciones, pero ustedes ven que se asocia a un riesgo mayor y nosotros estamos alrededor de 30 microgramos por metro cúbico de promedio anual y tenemos entonces varias veces más riesgo de mortalidad en el momento que nos exponemos a la contaminación del aire. Esto es también parte de esta cohorte mundial en la que nosotros participamos, que se llama PURE, es el nombre que tiene. Nosotros participamos con 3.500 sujetos urbanos y rurales de nuestra región, del total de los 150.000 de este estudio. Y lo que este gráfico muestra es que a medida que aumenta el material particulado, aumenta también el material particulado, aumenta también el riesgo de tener eventos como mortalidad cardíaca, accidente vascular cerebral o infarto del miocardio. Y el análisis está hecho de modo que por cada 10 micras por metro cúbico aumenta 1.12 veces. Entonces, para nosotros que promediamos 30, tenemos que entender que el riesgo prácticamente se triplica. Y esto se lo quiero graficar en esta, una diapositiva muy simple que hicimos con el doctor Ortega cuando estaba haciendo su formación en cardiología con nosotros. Y lo que muestra es en la gráfica en azul el promedio mensual de material particulado en la ciudad de Temuco. Ustedes ven que, y ustedes saben, ¿no?, que en el periodo de enero-marzo tenemos niveles bajos que van subiendo progresivamente los meses más fríos y entre noviembre y diciembre volvemos a tener un nivel bajo de contaminación promedio mensual. Y este es el número de pacientes que ingresó a la unidad de coronaria del hospital de Temuco mes a mes. Ustedes ven que la relación
es casi perfecta. De ahí surgió nuestro interés en realidad por estudiar enfermedad cardiovascular y contaminación. Y este es un trabajo que hicimos después con la doctora Salinas, que también era en ese tiempo cardiólogo en formación, ahora ya es un destacado cardiólogo de nuestro grupo. Y este es lo que graficamos en la cantidad de consultas por enfermedad cardiovascular a lo largo del año con los niveles de material particulado. Ustedes ven que los periodos de baja contaminación, el número de consultas es relativamente bajo, tanto para enfermedad cardiovascular como para accidente vascular cerebral, como para infarto del miocardio o para arritmia. Y a medida que la contaminación es más alta, los niveles de PM2.5 son más altos, el número de consultas aumenta significativamente. Por lo que no tenemos duda que la contaminación ambiental en Temuco es un factor muy importante de enfermedad en nuestros pacientes. Entonces, resumiendo, quisiera decir que la contaminación del aire es una de las principales causas de enfermedad y de mortalidad cardiovascular y respiratoria, que la exposición afecta a la mayor parte de los países en desarrollo, y en Chile es particularmente elevada en nuestra región, pero también, ustedes saben, en todo el sur de Chile y en algunas ciudades que no tienen tanto problema de contaminación con leña, es por los vehículos o la industria, y me parece urgente tomar medidas para controlar la contaminación del aire. Y espero que iniciativas como estas contribuyan en alguna medida a paliar este problema tan severo de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lanas, por su presentación. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Quisiera partir, han habido algunas preguntas en el chat, algunas tienen que ver con el plan de descontaminación, otras tienen que ver con las quemas, pero me gustaría comenzar con la doctora Matus, una pregunta relacionada a las normas técnicas que ella mencionó, ¿cierto? Planteó en sus conclusiones que habría que revisarlas. Yo sé que usted ha trabajado también en esa área, entonces no sé si podría profundizar un poco al respecto de cómo se podrían revisar estas normas para que sean más protectoras de nuestra salud. Mira, básicamente yo creo que uno tiene que recordarle a la autoridad lo que dice la ley. La ley fue muy sabia, la ley de base de medio ambiente, que estableció que las normas primarias de calidad del aire, también las secundarias y las de emisión, debían revisarse cada 5 años, porque se entendía que uno cuando define un nivel de riesgo es con el grado de conocimiento que se tiene en ese momento. Y nosotros encontramos que hay varias normas de calidad del aire que tienen más de 15 años, 20, es decir, con decirte que la del óxido de nitrógeno la elaboré yo, pero hace varias décadas atrás, con el conocimiento que se tenía en esa fecha, y está absolutamente descontextualizada la actual. Algo para que se queden tranquilos, la del PM10 y la PM2,5 está relativamente, porque se reconoció, no estamos llegando a norma ni mucho menos de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, pero estamos en vía, porque se definieron en base a los cuartiles. Pero todas las otras normas de gases, óxidos de nitrógeno que hablaron, óxidos de azufre, el ozono, están desactualizadas. Entonces, tienen que actualizarla. Y lo que es más complejo, que probablemente a lo mejor no es el tema específico de Temuco, Padre Las Casas, en el cual si uno regula particulado y el tema de la leña se mejora mucho la situación, es que en algunas partes del país, además de eso, hay contaminación debido a fuentes puntuales que te emiten otras cosas. Lo que a nivel internacional se llama, todos son peligrosos los contaminantes, pero hay algunos que son más peligrosos aún.
Los HAP le llaman Hazardous Air Pollutants, que significa que, no sé, por tolueno, benceno, xileno, que es directamente cancerígeno. Eso todavía no logramos sacar normas en Chile. Yo sé que el ministerio está trabajando en una de compuestos orgánicos volátiles, pero es como, yo lo encuentro una chifladura, porque el compuesto orgánico volátil es un gran saco de hidrocarburos, en los cuales caen todos los compuestos orgánicos volátiles que emite la naturaleza en forma natural, que es mucho. Entonces nos vamos a andar persiguiendo cosas que no, en cambio lo que hay que ir a atacar ahí son los cancerígenos, es lo que dice la lógica primero, ¿entiendes? Benceno, tolueno, xileno, el Betex, todos esos que son netamente antropogénicos y que tienen muy clara la fuente. Entonces, pero no hay normas. Y tú sabes que en Chile, si no hay normas, no hay contaminación, porque nosotros tenemos un sistema legal en que la contaminación es normativa, es prescriptiva, tienes que hacer la norma. No es una contaminación objetiva, que hasta que tú midas y digas, oye, esto no tiene por qué estar en el aire y entonces está contaminado. No, nosotros es normativa. Entonces, tiene que hacerse la norma. Y lo otro que yo planteaba es que se debe avanzar a comunicar, pero no en esotérico, en formas adecuadas a la población. Cuando digo yo no en el esotérico, los colegas entendemos, y a algunos les ha costado harto, que lo que es un microgramo por metro cúbico normal, y cuando dicen que hay emergencia, preemergencia y qué sé yo, pero no están relacionados, no es una forma en la que los países hay muchos ejemplos que han invertido en dar índices de calidad traducido a lo que la gente entiende, y eso también tenemos que avanzar, no me cabe la menor duda. O sea, no solo decir estamos en preemergencia, emergencia, sino que quizás, Lo que pasa es que además además las prohibiciones. lo que te quiero decir es que Sí. preemergencia, emergencia, esos están todos, se calculan, porque así lo define la norma, sobre la base de la propia norma. Y si yo estoy regulando a un nivel que es riesgoso, tengo que reconocerlo, pues. Tengo que reconocer de que, y porque yo también yo he regulado muchas veces, y uno no puede llegar a regular al nivel óptimo porque deja el descalabro, y cuando tú produces una regulación que no se va a poder cumplir, no te sirve. Tú tienes que hacer lo que hemos estado haciendo. Se establece y después se pone más estricta, después se pone más estricta, después se pone más estricta. Eso es razonable desde el punto de vista de gestión ambiental, pero la autoridad tiene que reconocer que es porque estamos limitados en el tiempo, en la economía, en el conocimiento, y no podemos poner la baja al tiro. Y por lo tanto hay una brecha de riesgo que la gente tiene derecho a saber y conocerla. ¿Para qué? Para disminuir la autoexposición. ¿Me entiendes? Es una cosa, Claro. es como tal cual uno a un paciente le indica, mire, usted no se le vaya a ocurrir ir a Santiago en tales fechas. Vaya en verano. ¿Por qué? Porque usted es asmático, porque es cardiópata, porque, ¿me entiende? ¿Por qué? ¿Pero por qué, doctor? Bueno, porque usted se va a exponer a un riesgo que a lo mejor después le va a pasar la cuenta. Eso es comunicar adecuadamente el riesgo. Pero en Chile hay mucho eufemismo. Entonces tú vas a ver a las autoridades diciendo, no, si nuestra norma es excelente. Bueno, es la norma que se logró hacer, barajando todo lo que hay que barajar para hacer una norma, pero bajo ningún aspecto, ya el doctor Lana nos mostró, si todo nos indica que a cualquier cantidad se produce un riesgo. Y hay gente que es susceptible a ese poquitito, y esa gente también tiene derecho a saber, desde que va a invertir, va a comprar una casa y tienen niños chicos y van a estar, bueno, ¿cuántas veces, bueno, la doctora Betancourt le habrá tocado decir, ¿sabe qué más? Vaya, instálese en un lugar que no esté cerca del centro, para que no tengan los niños expuestos, para que no esté con los calvarios que implica a alguien susceptible que permanentemente esté cayendo en recrudecimiento. Nosotros en Santiago por lo menos le decíamos a los papás, que lo mejor es hasta que los niños cumplan 5 años, si puede irse, váyase, porque honestamente tú no tienes un aire seguro. Y eso yo creo que hay que reconocerlo.
Las autoridades, bueno, en muchas épocas yo fui autoridad y yo soy responsable de las primeras normas que se trataron de hacer con el mejor, pero era el conocimiento de esa época, no el actual. ¿Ah? Y lo otro que yo digo es que hay que tener, y yo aplaudo que en Temuco hagan estudios y muestren, pero esos estudios también tienen que llegar a las autoridades chilenas, porque la cantidad de veces que a mí todavía aún me dicen, no, es que no se puede demostrar. ¿Cómo que no se puede demostrar si está lleno de evidencia? Y no quieren ver la evidencia porque está en inglés o porque está en un paper que ellos no leen. Bueno, hay que traducírselo, hay que tirarlo, ¿me entiendes? Hay que hacer Llevar la ese información esfuerzo. a quienes pueden hacer esta toma de decisión, fuera de que nosotros como ciudadanos también tenemos un poder de decisión y de actuar también. Por Quisiera, supuesto, y tienen derecho a conocer la realidad a de ver, los riesgos. gracias, doctora. Hay una pregunta y un comentario de Angélica Chavarría que me gustaría que la doctora Betancourt pudiera referirse. Ella habla, bueno, primero agradece por compartir el conocimiento y quisiera consultar sobre la experiencia en relación al plan de descontaminación y cuál podría ser el rol que tiene el Ministerio de Salud o quizás nosotros como trabajadores de la salud en este problema, ¿cierto? Los pediatras en general tienen un rol de educación muy importante, hacen mucha educación a los padres, a las familias, ¿cierto? Un enfoque muy integral. Y yo quisiera también aprovechar esta pregunta para la doctora, ¿cómo podríamos nosotros también dejar en claro quizá en esta presentación lo que usted dijo, cómo se relaciona la contaminación intra y extradomiciliaria? A veces uno siente que está muy protegido en la casa, pero también hay contaminación intradomiciliaria y lo que estamos respirando afuera está muy también cercano a lo que estamos respirando dentro de la casa. Entonces, doctora Betancourt, el rol de nosotros como personal de salud y también lo de la contaminación intra y extradomiciliaria. Sí, gracias Belén. Voy a invertir mi respuesta para ser más ordenado en primero referirme a la contaminación intradomiciliaria en nuestro medio. Nosotros, como te comentaba, en la línea de estudio de asma en escolares de la región de la Araucanía, hicimos un estudio que lo concluimos hace un año con una corte de 1000 niños. Ya 1000 niños estandarizados de primer año básico y de séptimo, octavo año básico. Y se estudiaron 32 comunas, ¿ya? Temuco Centro, Costa, el área de Lonquimay y áreas más rurales. Y lo que medimos, entre otras, digamos, elementos que buscamos, fueron cuestionarios de síntomas, de tos, silbido de pecho, recurrencia en los síntomas respiratorios, principalmente, yo te diría, tos y obstrucción bronquial. Y eso se correlacionó con métodos de calefacción y con ambientes intradomiciliarios particularmente. Y bueno, en este estudio nos dimos cuenta que del total de niños estudiados había una mayor correlación de síntomas respiratorios en aquellos domicilios o casas o viviendas en donde teníamos un escaso aislamiento térmico, por ejemplo. Me refiero a precariedad del material del envolvente térmico de la vivienda, en donde con estudios y conversaciones con algunos grupos de arquitectos que trabajan en ese tema, encontramos que es muy relevante que una vivienda tenga un aislamiento térmico adecuado, porque de esa manera se puede mantener un ambiente adecuado independiente del tipo de calefacción que tenga la vivienda. Me explico. En las zonas rurales teníamos muchos métodos de calefacción en que se usa la leña con un grado de humedad alta, ¿ya? Y que la pérdida del calor era por múltiples áreas. Entonces hay poca eficiencia energética, los niños están sometidos a mayor nivel de partículas de material particulado intradomiciliario, y si a eso le sumas la presencia de mascota, que era muy alta en nuestra población, y el tabaco intradomiciliario, teníamos la tríada perfecta para que los niños siguieran manteniendo sintomatología respiratoria. Entonces puse yo como el peor escenario para demostrar que la conducta hacia la cual deberíamos apuntar es mostrar, como decía la colega, la doctora Matus, a las autoridades, y esa es nuestra idea, la realidad de nuestra región, para ver por dónde partir, para mejorar, digamos, las condiciones de estos niños, de estas familias, en que probablemente el recambio de calefactores, el tipo de calefactores, es una primera etapa,
el aislamiento térmico de la vivienda, que entiendo se está trabajando en eso. Yo no sé si acá en la audiencia hay alguien que esté del Ministerio de Vivienda o alguien que pudiera aportar algo al respecto. El uso de la leña, que lo hemos escuchado todo, con menos nivel de humedad, la leña realmente como, que se define como seca, y el no tener tabaco intradomiciliario serían los principales elementos hacia los cuales deberíamos apuntar para disminuir el nivel de partícula, de material particulado intradomiciliario para nuestros niños que están en crecimiento y desarrollo de sus estructuras, ya lo mencioné, bronquioalveolares, ¿ya? Y que están en el fondo, estamos definiendo el futuro, qué adulto, es decir, qué adulto nosotros vamos a entregar a la sociedad y a los médicos de adultos, cuán enfermo o cuán sano desde el punto de vista de la función respiratoria. Entonces, en esto yo creo que la educación, la segunda parte de la respuesta, es fundamental. Y de hecho tenía diapositivas que por supuesto no mostré, en que primero la educación parte, digamos, individualmente a los padres, ¿ya? Y yo sé que acá tenemos padres, por lo menos padres de mis pacientes, yo sé que hay algunos acá, y uno en cada encuentro con ellos, y también en estos encuentros más masivos, está entregando conocimiento. Yo creo que a la academia y a los investigadores que están acá, es, a ver, ¿cómo diría? No sé, para Patricia y Fernando, lo sienten como casi como un deber, lo sentimos como un deber de compartir con la comunidad la ciencia, los hallazgos, lo que evidencia, digamos, los hallazgos de estudios científicos, para que en base a esto la comunidad también cambie patrones de conducta. ¿Ya? Tú sabes que existen estudios un poco antiguos del grupo del Calvo Maquena en que midieron niveles de cotinina, metabolismo de la nicotina, en lactantes hijos de madres fumadoras sociales, que no fumaban dentro de la casa, fumaban en el trabajo, en el after office, etc. Y en estos niños se hizo un estudio doble ciego, obviamente cerrado, no se sabía si el lactante era hijo de madre fumadora o no fumadora. Y posteriormente se abrió este estudio y se midió niveles de cotinina, este metabolismo de la nicotina en orina, en saliva y en lágrimas de los bebés, de los lactantes. Y cuando el estudio fue abierto, efectivamente hubo una alta correlación de los niños que tenían cotinina positiva en orina y en saliva, una alta correlación con aquellas madres que eran fumadoras sociales versus las no fumadoras. Entonces, estos metabolismos del cigarrillo sí quedan en la ropa, en el cabello de la madre, en la barba, bigote del papá, y por lo tanto uno a veces tiene que ser como un poco incisiva en esto y decirle, mire, si usted fuma, que lo ideal es que no lo haga, tendría que cambiarse ropa o asearse antes de tomar a su bebé en brazos, ¿no? Al lactante. Entonces, en síntesis, creo que el entregar el conocimiento, como lo estamos haciendo ahora, y educar individualmente a las familias y a los padres, creo que es la base para tener cambios de conducta respecto a estos parámetros. No sé si respondo tu pregunta, Belén. Sí, doctora, muchas gracias. La Organización Mundial de la Salud también ha llamado a todos los profesionales de la salud a hacer abogacía y llevar también este mensaje, ¿cierto?, del cambio climático, de la contaminación a todas nuestras áreas de trabajo, y es lo que estamos haciendo acá, y que estamos intentando, ¿cierto?, nuestros presentadores, de llevar evidencia de muy buena calidad a todos los que nos están escuchando. Doctor Lanas, usted es cardiólogo, ¿cierto?, docente, clínico. Quizá uno debiera modificar la forma en que hacemos educación a los pacientes y también hacerle alguna educación en relación a los días de mayor contaminación atmosférica o cuando hay, por ejemplo, eventos críticos. ¿Qué le diría usted a su paciente, por ejemplo, hipertenso que está diagnosticando en relación a los riesgos que va a tener viviendo en Temuco, por ejemplo? Bueno, yo creo que no es un tema fácil, Belén. Yo tengo la impresión de que, como muchas otras áreas de la medicina, la educación no basta. Uno puede, y eso lo conocemos claramente con la adherencia a la terapia farmacológica. Hay evidencia súper sólida de que, claro, uno tiene el deber moral de educarlos y de explicarles. Y yo le digo a mis pacientes, sobre todo, a ser sincero, no le digo a todos mis pacientes, porque tú comprendes que eso implicaría una reducción de la carga asistencial. Si a cada paciente uno tiene que estar educándolo en todos los aspectos de la vida, ¿no?
tienen que haber otras instancias de educación más allá del contacto directo médico-paciente. A la gente que tiene situaciones más críticas como insuficiencia cardíaca avanzada, enfermedad coronaria inestable, uno le recomienda que se vacune, digamos, contra la influenza en el pasado. Segundo, que evite salir de su casa cuando está contaminado y evite contaminar la casa. Y eso desgraciadamente implica un gasto porque las energías no contaminantes son más caras. La gente tiende a calefaccionarse con leña, ¿no es cierto? Nosotros tenemos estudios de contaminación intradomiciliaria en zona rural, no en invierno, que tú encuentras que en la cocina los niveles de material particulado son muy parecidos a los que existen al aire libre en la ciudad en invierno. Así que la contaminación ambiental intradomiciliaria también hay que prevenirle, ¿no? Que no salgan al frío, por supuesto, que no salgan cuando está contaminado, lo que significa que no pueden salir un montón de tiempo. Así que no es fácil. Yo creo que, como decía la doctora Matus, necesitamos también un marco regulatorio general que establezca normas y que no sea particularmente permisivo. Yo entiendo que hay toda una cadena económica detrás de esto y este difícil balance entre la salud y la economía. Y claro, los que estamos en la salud queremos que se priorice la gente que vive de vender leña, ¿no es cierto?, le importa menos. Así que yo creo que el marco regulatorio es fundamental. El colegio médico debiera, que están respetados, debiera a nivel de la región tener un rol de comunicación hecho por expertos en comunicación, ¿no? Gente que sepa hacer llegar bien el mensaje a las personas. La gente del programa cardiovascular debiera tomar un rol de educación y de los otros programas que tienen los servicios de salud. Confiar en la relación uno a uno paciente-médico, yo creo que tensiona enormemente el poco tiempo que tenemos para preocuparnos de otros aspectos del cuidado de nuestros pacientes. Doctora Matus, ¿usted quería mencionar algo más al respecto? Parece ser que esto no solo, como dice el doctor, es paciente médico, sino que se necesitan políticas más yo amplias. le encuentro toda la razón. Este es un problema, yo lo llamo, son problemas poblacionales. Tú no le puedes cargar a la medicina clínica resolver un problema que es más macro. Y por lo tanto, estaba leyendo, Yanela decía que ellos ya tienen una aplicación donde ve perfecto. Entonces, ese es el rol, que esas aplicaciones lleguen con comunicación fácil y probablemente ayudar. Entiendo perfectamente que no se puede, es decir, también entiendo a la doctora Betancourt cuando los pediatras tienen más espacio, porque además tienen a una madre y un padre ansioso, ávido por. Pero no me cabe la menor duda que el gran esfuerzo que tiene que hacer el doctor Lamas es que la gente tome realmente bien los medicamentos, etcétera. Un ámbito más clínico. Esto es un ámbito poblacional y por lo tanto es muy lícito que el colegio médico, que el municipio y que las organizaciones sociales como esta red, ¿no es cierto?, se involucren. Me parece muy adecuado y evidentemente abogar porque haya claridad en la información. A eso le llamo yo buena comunicación del riesgo. Que tanto hemos hablado en estos tiempos de COVID. Doctora, por favor. Sí, pero agregar algo práctico, porque sé que hay varios papás de niños acá, sí, efectivamente, como decía la doctora Matu, en pediatría sí, la educación para nosotros es vital y nos damos el tiempo para poder hacerla, ¿ya? Y las mamás realmente
comprometidas con sus hijos se apegan al 100%, digamos, al diálogo y nos mantenemos conectadas, incluso de posterior a eso. Es diferente, en realidad, yo creo, el ámbito, ¿no? Respecto al adulto. Por otro lado, respecto al tiempo de exposición de los pequeños, hablemos de nuestra región en el periodo de invierno y en que tenemos las cifras más altas de material particulado. Sí, eso, bueno, hay que estudiarlo y documentarlo, pero efectivamente una modalidad de asistencia al colegio de manera híbrida, ¿ya? De manera híbrida en esta época clínicamente, lo digo a los colegas, clínicamente sería interesante documentarlo, hemos observado que el uso de la mascarilla ya es un elemento protector para todo lo que está en el exterior para nuestros pequeños pacientes, hablo escolares, ¿ya? Y adolescentes. Nuestros asmáticos y alérgicos han tenido mucho menos reactivación de su sintomatología cuando han salido a circular con un adecuado uso de mascarilla, me refiero, y les enseñamos eso. Si usted está usando una mascarilla quirúrgica de despliegue, usted debe cambiarla a las 3 o 4 horas porque ya está humedecida y pierde su capacidad de protección. Por una parte, lo protege, digamos, del contacto con virus circulantes que pueden andar, no solo COVID ahora, ya reitero, influenza, rinovirus, hemos tenido mucho ahora en exacerbaciones de asmáticos este año, que el año pasado no los tuvimos porque estaban francamente confinados 100%, y este año ya no, porque asisten a clases parciales, pero nos damos cuenta que en el periodo que han ido a clase los más pequeños preescolares han enfermado, pero como la semana siguiente deben permanecer en clases online, y la mitad del curso va a presencial, eso ha ido creando un escenario, fíjate, epidemiológico diferente a todos los otros años. Y las mamás dicen, tenemos el tiempo esta semana en casa de cuidarlo, hacer los medicamentos, los tratamientos y vuelven posteriormente. Probablemente la modalidad de docencia híbrida o mixta, tanto en los colegios como en las universidades, pienso que es lo que se nos viene. Y eso también los médicos, como decían los colegas, el colegio médico, tendría que participar en estas decisiones, porque tenemos menos tiempo de exposición al ambiente, claro, de frío y contaminación, en el caso mío, que compete a los escolares y preescolares. Creo que sería beneficioso y la mantención de la mascarilla, digamos, por siempre, por mucho tiempo, creo que también usada adecuadamente nos ayudaría. Gracias. Justamente, doctora, respecto a lo que usted dice, y cierto, se había escuchado cierta evidencia respecto a esto, que han bajado otras exacerbaciones, otros virus, y el doctor Ilavaca, para demostrar también que aquí hay un compromiso del Colegio Médico, el presidente del Departamento de Medio Ambiente a nivel nacional del Colegio Médico, y está conectado ahora, así que yo creo que nos va a llegar el mensaje así súper fuerte y directo del rol que tenemos también en transmitir esto y también tomar medidas y gestiones como a nivel de las autoridades. Así que aquí justo está doctor Lana, el doctor Ilavaca, escuchando todo lo que hemos conversado, así que es muy importante. Hay algunas preguntas en el chat, pero en honor al tiempo vamos a ir cerrando. El doctor Adrián Villalba también menciona cómo podemos ayudar a la autoridad a concretar, y yo creo que es lo que han mencionado varios de ustedes en sus respuestas. Si se ha planteado una fecha de prohibición de la leña, en el primer conversatorio se habló bastante de que hay un tema también de pobreza energética, hay varios factores, el aislamiento de las viviendas, ¿cierto? ¿No? Leña húmeda sobre todo, y muchos otros factores. También Yanela, bueno, menciona lo de la aplicación, que es muy recomendable, que te dice de acuerdo por georreferenciación dónde estás tú, te dice cuáles son los niveles de contaminación, y sugiere, doctora Matus, también, te recomendamos hacer actividad al aire libre, te recomendamos salir a pasear, no hagas actividad física, así que es muy buena esa aplicación, también con comunicación de riesgo de mucha calidad. No sé si alguno de ustedes quisiera decir algunas palabras para cerrar, algún mensaje final, y podremos irnos a descansar y a internalizar todo esto que hemos aprendido hoy día. Belén, a mí me gustaría agradecer a los profesionales que nos acompañaron hoy día, agradecerte a ti por la moderación y a toda la audiencia por el interés en estos conversatorios. La verdad que eso nos impulsa con más ganas a seguir haciendo estas actividades, a tratar de seguir comunicando las temáticas que realmente son importantes y que muchas veces no se toman en cuenta, pero realmente son muy importantes porque nos afecta a nosotros mismos.
nos afecta directamente, y con estos conversatorios aprendemos a cuidarnos, aprendemos de áreas que muchas veces no son las nuestras, pero también en el trabajo colegiado está la riqueza de la información. Así que muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia, en nombre de la Municipalidad de Temuco y del Departamento de Medio Ambiente. Mauricio, quería. Gracias, Yanela. Le damos la palabra al doctor Ilavaca, que quiere mencionar algo, levantó la manito. Vamos a hacer una excepción. Justamente, gracias por el comentario. Decirles que estamos nosotros al servicio de los departamentos regionales y particularmente del activo departamento de Temuco, y que, como dijo Patricia, a propósito de los comentarios de Miriam y de Fernando, es fundamental que exista una preocupación expresada desde Temuco, desde la propia comunidad, Padre Las Casas, Temuco y todas las comunidades que están hoy día afectadas por la mala calidad del aire. Si no hay una reacción social, si no hay una expresión de parte de la comunidad por un problema, ese problema no va a ser visible y no va a haber mejora y no va a haber avance en los planes de descontaminación. Sabemos que yo trabajé en el Ministerio de Economía y trabajamos de acuerdo de producción limpia en Temuco en el tema de leña seca, y sabemos del tema de las estufas de buena calidad que se entregaron, que hubo recambio y que después la gente por el alto costo del pellet las tuvo que devolver o las vendió, no las devolvió, las vendió, y siguen hoy día con su salamandra. Entonces, ahí hay un tema de política pública que tiene que perfeccionarse, y eso no se va a lograr si es que no hay un impulso de la comunidad organizada. Y este tipo de actividades son muy importantes porque justamente pretenden lograr eso, y cuenten con nuestro apoyo en todo lo que sea formación, difusión, en eso estamos. Es el rol nuestro como Departamento de Medio Ambiente a nivel nacional del colegio. Gracias, doctor Ilavaca. Doctor Lanas, doctora Betancourt, doctora Matus, les doy un espacio por si quisieran decir alguna última palabra. Despedirme y agradecer estas instancias. Son muy, muy buenas, y les agradezco la confianza de que me hayan invitado. Nada más. Gracias, Belén. Pues espero que haya sido de utilidad, por lo menos yo aprendí mucho. Así que gracias por la invitación. Sí. Belén, por mi parte también agradecerte y decirte que estamos muy motivados desde que con Fernando y Angélica Chavarría en el área de extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera trabajamos en ese documental que ha llegado a muchas latitudes. Creemos que, lo digo, lo reitero, es nuestro rol y lo hacemos con mucha responsabilidad de educar a la población, y creo que en el tema del derecho a respirar hay mucho que hacer todavía por delante, así es que dispuesta a seguir apoyando cuando lo necesiten. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Angélica, que está acá. Bueno, esta campaña y ha tomado mucha fuerza, y estos conversatorios también han permitido llegar a más personas y visualizar este grupo, ¿cierto?, de colectividad. Hoy día nos tocó a algunos estar acá, pero somos muchas asociaciones y organizaciones que participan en esta campaña. Así que ya son cerca de las 9 de la noche. Muy buenas noches a todos y a todas, y nos vemos en el próximo conversatorio, ¿cierto?, que va a ser el tercero y que será el día, se me perdió la fecha, el 28 de julio, el cual llevará por nombre Calidad de Aire, Calefacción Distrital como alternativa de solución. Así que vamos a empezar a enfocarnos en las soluciones. Buenas noches y muchas gracias, que tengan un lindo día.